Hola y bienvenidos a otro episodio más del curso básico de GIMP. Seguimos con las capas y esta vez vamos a hablar un poco más acerca de algunas opciones que nos van a resultar muy interesantes a la hora de trabajar con las capas a partir de la paleta de capas. Para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir, en este caso, el archivo de ejemplo capas 3, que como veis es muy parecido al que hemos estado trabajando hasta ahora, pero incorpora dos nuevas capas, una con un color sólido, un color verde de fondo, y una capa que en realidad es una capa con una fotografía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver actualmente en este capítulo? Pues vamos a explorar un poco una de las cosas que generalmente suelen ser bastante más complejas de entender por los usuarios, sobre todo cuando empiezan, pero que resulta de gran utilidad a la hora de trabajar con las imágenes y con las capas, sobre todo si queremos hacer retoques complejos, ¿vale? Entonces, es lo que se suele llamar el modos de capa o modos de mezcla, que podemos encontrar dentro de la paleta de capas en la parte superior. Veis que pone modo 2 puntos y de momento nos aparece normal, que es el estado habitual con el que nos vamos a encontrar. El modo lo que nos permite es indicar de qué forma se mezclan los colores de una capa con los colores de las capas que hay debajo de esta en la pila. Es decir, ya hemos visto que si yo por ejemplo tengo una capa con un círculo amarillo, el círculo amarillo, al estar coloreado, no nos deja ver lo que hay debajo, de modo que si yo colocara el círculo azul justo debajo del círculo amarillo, el círculo amarillo, al estar por encima del azul, no nos deja ver que debajo hay otro círculo azul. Si yo la cambio esa capa de sitio, nos pasa al contrario, el círculo azul ahora está arriba y no nos deja ver el círculo que hay amarillo justo debajo. En la capa de texto vemos que la zona donde aparece un texto que es de color negro se ve perfectamente, y en la zona transparente se ven los píxeles de las capas que hay por debajo de esta. Muy bien, esto que estamos viendo sería digamos el modo mezcla normal, pero ¿qué es lo que pasa si yo, en lugar de basarme solamente en si un píxel es de un color u otro, pudiera mezclar ese color con los colores que hay bajo esa capa? Vamos a entenderlo mucho más fácil si cogemos estos tres círculos y vamos cambiando el modo de mezcla de los colores. Vamos a seleccionar la capa del círculo amarillo y en donde pone modo de mezcla vamos a hacer clic y vemos que nos sale un listado con un montón de modos de mezcla. Están agrupados por tipo, ¿vale? Veis que hay una línea divisoria que los separa. De momento, y dado que este es un curso introductorio, no merece la pena que aprendáis de memoria para qué sirve cada uno de los modos, qué es lo que realmente hace, sino que yo realmente os recomiendo que vayáis probando con todos ellos y os vayáis familiarizando. Con el tiempo veréis que os resulta muy sencillo el aprender a diferenciar cada uno de los modos, intuir cómo van a funcionar y cómo van a afectar el cambio de cada modo al resultado final de la imagen. Y de todas formas os voy a dejar un enlace donde podéis ver en el manual de GIMP una explicación y ejemplos precisos de para qué sirve cada uno de los modos de mezcla y cómo funciona. Entonces, como os decía, en este curso nos vamos a conformar con simple y llanamente saber que existen estos modos de mezcla que podemos activar y desactivar mediante la opción modo dentro de la paleta de capas, y pues vamos a ir probando los diferentes modos hasta encontrar el modo que realmente estemos buscando en cada momento. Entonces, si veis, una vez que yo voy cambiando el modo de mezcla, veis que a pesar de que en ningún momento
estoy cambiando el color ni los píxeles de la capa en la que estoy actuando, porque de hecho si nos fijamos en la previsualización el círculo sigue siendo amarillo, vemos que al cambiar el modo de mezcla aparecen justo donde se mezclan los colores de la capa en la que estoy trabajando con las capas que están justo debajo de ella, empiezan a aparecer otros colores diferentes. Eso es en base a que GIMP lo que hace es que coge el color amarillo de esta zona y lo mezcla con el color azul que hay justo debajo, que es el de la capa que hay justamente debajo. Si yo moviera la capa roja hacia arriba, veríais que el modo de mezcla es totalmente distinto, el resultado es totalmente distinto. Por ejemplo, si yo muevo el círculo azul hacia arriba y dejo el amarillo abajo, vemos que al estar el círculo azul arriba no se mezcla con la capa del círculo amarillo que está debajo. Recordaréis que os dije al principio que los modos de mezcla actúan justo con las capas que hay debajo de la capa que tiene el modo de mezcla alterado. Como veis, podemos ir cambiando los diferentes tipos de modo de mezcla y vamos a ir viendo cómo van variando los resultados según el modo de mezcla elegido, ¿vale? Lo ideal es que vosotros vayáis practicando y vayáis viendo cómo afectan los modos de mezcla a la imagen, y sobre todo en las nuevas dos capas que aparecen en esta imagen de ejemplo es donde vais a notar la mayor diferencia entre cambiar un modo de mezcla u otro. Como veis, con clarear solo vemos que la imagen se nos queda la fotografía de la chica en el sofá, pero al ser la capa superior de color verde y cambiar su modo de mezcla, se van mezclando esos tonos verdes con la imagen que hay abajo, y conforme voy cambiando ese tipo el modo de mezcla van apareciendo efectos diferentes, ¿vale? Bueno, pues de momento ya os digo, no es realmente una prioridad el que acabéis dominando de memoria cada uno de los modos de mezcla, pero sí que es realmente importante, y con eso nos tenemos que quedar, es realmente importante saber para qué sirven, es decir, sirven para cambiar el modo en que los colores de una capa se van mezclando con las capas que hay debajo de esta, y al mismo tiempo tenemos que entender que el orden de las capas sí alteraría el resultado, ya que el modo de mezcla se basa en que combinamos los colores de la capa superior con las capas que hay bajo esta. Obviamente, y eso también nos tiene que quedar claro, podemos activar modos de mezcla distintos para distintas capas. Así conseguiríamos efectos pues muy vistosos, muy llamativos, más o menos complejos, mediante la mezcla de esos modos en diferentes capas, ¿vale? Conviene también, y ahora también entenderéis lo que comentábamos en el episodio anterior, de utilizar los nombres de las capas y los grupos para ordenar nuestras capas de la imagen, que entendáis que es interesante cambiar el nombre de las capas para de un modo muy visual saber qué tipo de modo de mezcla hemos utilizado, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tengamos una capa muy compleja, una imagen muy compleja con muchas capas, pues si encima hemos utilizado diferentes tipos de modos de mezcla para diferentes tipos de capas, pues puede llegar un momento en el que realmente no recordemos
qué modo de mezcla tenía una capa en concreto. Así que no nos cuesta mucho trabajo, simple y llanamente añadirle al nombre el modo de mezcla si la vamos a mantener ese modo de mezcla durante mucho tiempo, y vamos a ir añadiendo capas nuevas que aumenten la complejidad de nuestra imagen. Con esto habríamos visto básicamente cómo funcionan los modos de mezcla, y ya en el siguiente episodio vamos a ver un poco más lo que nos queda de la paleta de capas, y dejaríamos prácticamente el tema de las capas totalmente terminado para seguir avanzando en sucesivas herramientas.